Contra viento y marea. Conversando con el superintendente de pensiones, con Francisco Torres. Francisco, te hacía la pregunta antes de irnos a la pausa de que las pensiones que ha otorgado el presidente de la República, que a veces los ciudadanos y aquellos que pregonan y dicen, ¿por qué no me dan mi dinero que estoy trabajando durante 25 años? Y dicen que tengo que aportar más, tantos años. Si esa gente no han aportado nada, que supuestamente no han trabajado, que el Ejecutivo le ha otorgado una pensión, podría verse en peligro aquellos que en verdad han aportado para una pensión en el futuro, de que no tengan fondos. No, primero no vienen del mismo sitio. Okay. O sea, las cuentas del sistema dominicano de pensiones a través de las cuentas de capitalizaciones individuales son cuentas individuales. Okay. Y no se tocan aquello solamente con el presupuesto. Aquello es con presupuesto. Y no ponen en perjuicio nada porque son pensiones solidarias. Okay. Este gobierno ha otorgado cerca de 40,000 pensiones, no recuerdo el dato, no quiero confundir, no quiero son alrededor de casi 5,000 millones anuales. Sí, pero ahí tú tienes policías, militares, médicos del Estado, ¿verdad? Aquellos que han trabajado en el Estado. O sea, tú tienes un sinnúmero de personas, o sea, aparte de las pensiones solidarias. Yo estoy hablando de las pensiones solidarias. Son pensiones de 6,000 pesos. Entonces, si una persona, por H o por R, no pudo haber acumulado dinero en el tiempo y ya hoy se le otorgan beneficios como como ayudas sociales, a la edad de retiro o a la edad ya en momentos en la que esa persona no se va a poder valer por sí solo, le otorgan una ayuda adicional. Y esa ayuda adicional es la pensión solidaria. Y esas son la gran mayoría de las pensiones. Estoy hablando más del 90% de aquellas pensiones. Hay un grupo de pensiones que son las pensiones de los médicos, que también tienen sus leyes especiales, que también sale del presupuesto nacional. Eso es otra cosa. Y salen del presupuesto nacional. Si tú me preguntas, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, pudieron haber tenido ahorros de maneras individuales, porque muchos de ellos trabajan de manera también privada, no solamente para el Estado. La gran mayoría que trabaja para el Estado, bueno, eso tiene sus leyes especiales, pero aquellos que trabajan de manera privada pudieron haber acumulado mayores recursos durante su tiempo de trabajo y seguro lo tienen. Lo que nunca lo hicieron fue a través del sistema dominicano de pensiones, pero seguro lo tienen, seguro, porque muchas personas que son médicos y cosas son profesionales y son personas que al tener su práctica privada y también la práctica pública, seguro tienen suficientes recursos para poder haber acumulado recursos de otra manera, que le hubiese convenido hacer aportes a través del sistema dominicano de pensiones porque es el que mejor rentabilidad le ha otorgado, crece libre de impuestos y cosas, pero bueno, ya esos son otros 500. Sin embargo, no pone en perjuicio el sistema dominicano de pensiones porque esas son pensiones solidarias que salen del presupuesto del Estado. Francisco, mire, alguien nos escribe aquí y nos pregunta que cuál es la cantidad de dinero que tiene la administradora de pensiones. La administradora de pensiones hoy, yo me sé el número como porcentaje de la economía. Hoy en día ya tienen alrededor del 18 al 19% del PIB. Oye. Estamos hablando de más de 1 millón de millones de pesos. Mucho dinero. Pero tenemos 5 millones de afiliados. Entonces, se divide entre esa cantidad de millones de afiliados, aunque no todos han acumulado lo mismo. No, cada quien, como te dije, los aportes han sido limitados principalmente por un grupo de personas que entran y salen mucho de la formalidad, porque hay una confusión. Decimos los informales no siempre son los mismos, ni los formales siempre son los mismos. Tenemos informales por un tiempo. Exactamente. Yo he estado en los dos componentes y la gran mayoría de los dominicanos han tenido épocas de informalidad. ¿Qué le llamamos informalidad? Que no están cotizando por alguna razón. Eso no quiere decir que no están trabajando. Pongo mi caso, yo fui emprendedor por un tiempo, no coticé por ese tiempo de emprendedor, que hice el tema de emprendedurismo. Así muchísimas personas por diferentes razones. Me fui a vivir fuera al exterior, volví y empecé a cotizar de nuevo. Me fui a estudiar y yo estaba trabajando antes de estudiar, hacer la maestría, volví. Por cualquier razón, muchas personas, pero esos son meses dejados de cotizar. Y esos meses dejados de cotizar te juegan en contra
al momento de la pensión. ¿Dónde invierten los fondos de pensiones su dinero? La gran mayoría está invertido hoy en día todavía en temas de deuda gubernamental, dígase Banco Central y Hacienda. Sin embargo, eso ha ido variando en los últimos años. Ya en los últimos 3 años ha ido decreciendo la inversión en el sector público y creciendo la inversión en el sector privado. Cuando llamamos al sector privado es a través de los fondos de inversión. Los fondos de inversión es una acumulación de recursos donde entran los fondos de pensiones, pero junto con otros inversionistas, y se hacen inversiones en el tema de hoteles, en temas de carreteras, temas de parques eólicos, parques solares, energía térmica normal. Tenemos en temas de zona franca, todas esas inversiones en el sector real. Esas inversiones no corren el riesgo de mi dinero. La idea es que para poder llegar por a ser... ejemplo, sí, pero déjame responderte, sí, por favor. Para poder lograr que el dinero de los fondos de pensiones sean destinados a esto, tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos. Pero dentro de lo que te puedo nombrar es que ese fondo de inversión tiene que tener una clasificación de riesgo. Esa clasificación de riesgo es luego revisada por la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión, donde está nosotros, como CIPEN, Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros, un representante de los afiliados. Es decir, que está garantizado casi por todos los lados. No me gusta la palabra garantía, pero sí me gusta la palabra... Corre el menor riesgo. Sí me gusta la palabra revisada y supervisada por nosotros. O sea, cada peso de inversión está regulado y supervisado por nosotros, igual que como supervisa la banca, supervisa a los bancos. Okay. Si alguien tiene confianza en la banca, entonces puede tener confianza en la administradora de fondos de pensiones. Ahora, si una persona no confía ni en la banca, bueno, quizás ahí no puedo yo llegarle a convencerlo de otra forma. Pero ahora, si una persona confía en la banca, puede confiar en el administrador de fondos de pensiones porque estamos haciendo el mismo trabajo de supervisión que hace la superintendencia de bancos con los bancos, con las asociaciones de ahorro y préstamo, con los bancos de ahorro y crédito, con aquellas corporaciones de crédito. O sea, así como la banca supervisa, nosotros también. Y regulamos también para que no vayan a tomar ninguna decisiones ni nada. O sea, y todo es auditado y se ve de manera diaria. Nosotros diariamente es que recibimos informaciones de cómo se maneja el dinero. Mire, Francisco, yo no puedo invitarte aquí y dejar de echar a un lado lo político. No, imposible. Puedo, jamás. Imposible. Al gobierno, al presidente, al PRM se le ha criticado duramente. Incluso sus allegados, los miembros del partido, han dicho que ustedes han sido, o el gobierno, han sido muy tímidos en la parte comunicacional. Es decir, que no han salido a la luz pública las cosas que hace el presidente, que ha hecho el gobierno. Incluso en esta silla que nosotros estamos sentados ahora, viene la oposición y le da combate aluminio con corcho adentro y con esteroides. Es más fácil hablar desde la oposición. Nosotros duramos mucho tiempo. Tú sabes que nosotros duramos mucho tiempo criticando. O sea, tú sabes lo que es eso, que es más fácil la oposición. Pero más fácil criticar. A usted se le critica de que el gobierno se ha pasado 5 años vago sin hacer nada, Francisco. Eso no puede estar más lejos de la realidad. Cada quien tiene su opinión, pero nosotros nos gusta hablar con datos. Entonces, el presidente desde el inicio, nosotros que trabajamos con el presidente en la formación del programa de gobierno del año 2016, el presidente fue muy claro. Debemos mejorar las condiciones de vida de las personas donde viven. Ese fue el lema inicial de nuestro plan de gobierno. Mejorar la calidad de vida de las personas. Pero eso me sabe al lema de Peña Gómez, primero la gente. Así mismo. Es basándonos en ese mismo programa de gobierno del presidente de Peña Gómez. Sin embargo, cuando llegamos al gobierno, que nos encontramos una crisis. Yo sé que a mucha gente no le gusta que le acordemos que vivimos una crisis mundial, que fue el tema del COVID, y que se extendió por 2 años y luego vino entonces guerras de Ucrania, temas, o sea, y hemos estado en una especie de choques constantes contra la economía. A pesar de eso, a pesar de que eso no es una excusa, el presidente ha hecho inversiones cuantiosas en mejorar la calidad de vida de las personas. De manera institucional, que con eso estamos logrando que el peso que se invierta de manera
de la mejor manera pulcra y que rinda el peso. Por eso quizás muchas personas dicen, pero ustedes no están invirtiendo lo mismo que los otros. Bueno, es que estamos invirtiendo de una manera mucho más eficiente. Y poder destinar recursos para sostener a aquellos que no se queden detrás. Porque crecer por crecer, como una economía que crece y no genera empleo y no genera mejora de salario, entonces no genera calidad de vida y no genera mejoría en el bolsillo de las personas. Aún que las personas van a decir, bueno, pero es que todavía con la inflación que ha habido inflación, yo no siento esa mejoría y eso te puedo decir, es probable eso, que no se sienta que los salarios en términos reales, quiere decir en términos descontando la inflación, ajustado por inflación, los salarios han crecido en más de un 20% en estos 5 años. Que han habido 3 aumentos de salario consensuados con el sector privado. O sea, no de manera unilateral. El salario en dólares, para ponerte un ejemplo, subió del año 2020 de 240, el salario mínimo, de $248 ha subido a $371. En dólares. Vamos a poner el caso de los ninis, que eran aquellas personas que ni trabajaban ni estudiaban. En el año 2020 estaban en 28.3 de la población. Ahí está incluyendo el incremento que se le hizo a la policía de $500. No, estamos aquí hablando solamente del sector privado, no sectorizado. Los ninis cayeron de 28% de la población a 19% de la población en 5 años nada más. Estamos hablando de una formalidad en el empleo, que estamos hablando recientemente de eso. O sea, se han creado empleos creados promedio en la época pasada, del 2012 al 2019, se crearon promedio por año 110,000 empleos. Hoy en día la economía genera 154,000 empleos promedio. En el año 2021, quitando el año 2020, ¿verdad? Del año 2021 al 2024. 154,000 empleos contra 110. Promedio por año. Los empleos formales pasaron del 42% al 44%. Hemos mejorado un 5% ahí. Las personas ocupadas en MIPYME formales pasaron de 750,000 a 900,000. Esos son algunos casos, datos del empleo. Sin embargo, ¿cómo eso se han mejorado, esos empleos? ¿O por qué? Vamos a poner el caso del Infotep. El Infotep, pero el Infotep... Encontramos en el año 2020 8 centros de Infotep. Con el mismo presupuesto, al Infotep no se le ha cambiado. No se le ha dado nada. Solamente con lo mismo que le toca la ley. Es que Francisco no le pide al presidente. No, tú dices Rafael. Es Rafael. Es decir, el profesor Santos. Ha pasado de 8 centros a 55 centros. Estamos hablando de 208,000 cursos impartidos, 3.4 millones de personas capacitadas. Estamos hablando de 1,718 beneficiarios de formación dual. Estos son datos solamente de empleo. Solamente de empleo. Vivienda. Nadie puede negar que este es el gobierno que más ha construido por año, en promedio. Viviendas. En viviendas solidarias y viviendas para las personas. El déficit cualitativo. Perdón, pero tú lo estás comparando con lo que tú quieras. A los 20 años de la oposición. Con lo que tú quieras. Pera con pera, manzana con manzana, como tú quieras compararlo. Pero espérate, Francisco. Yo te voy a decir, en el del 20 al 25 se han otorgado 14,818 viviendas. ¿Pero y dónde que están otorgadas? 14,000. Otorgadas, 14,018 viviendas construidas, más aquellas que se han construido en Ciudad Juan Bosch, fuera del programa de MIBET. O sea, estamos hablando más del doble de la vivienda entregada por año que en periodos anteriores. Más del doble. Solamente en vivienda. Y no hablemos de otros temas como titulación, donde se han otorgado más de 130,000 títulos a personas. Estamos hablando de beneficiarios de más de medio millón de personas. ¿Y de dónde ustedes sacan esos números, Francisco? Son los datos. Son datos. Pero ahora, tú puedes decir que los datos están equivocados. Pero yo estoy sorprendido. Oiga, tú puedes decir que los datos están los equivocados. 20 años de la oposición. No, estamos diciendo por año, ¿verdad? El más del doble por año. Porque nosotros no tenemos 20 años. Nosotros lo que tenemos son 5. Son 5 años. Entonces, por año, más del doble. Pero si tú comparas los últimos 5 con los últimos 8, ya nosotros, 5 contra 8, ya nosotros hemos hecho más que ellos. En vivienda, en temas de vivienda. Entonces dice, bueno, que no invierten. Yo digo, bueno, parece que no invertimos, pero sin embargo, no invierten. Más de 90 hospitales construidos. 625 establecimientos de primer nivel de atención construidos en este gobierno. 272 centros de salud dotados con equipos médicos. Estamos hablando de más de 3.300 millones de pesos en equipos para el sector salud. Hoy estamos ofreciendo 21.6% más servicios de salud que en el año 2019. Porque incorporamos 2 millones de personas al SENASA.
Eso quiere decir que le estamos dando más salud. ¿Y que por qué estamos hablando de vivienda, de salud y de empleo? Porque son cosas que ayudan a la población a ser más productivas a futuro. Si una persona está ganando mejor, va a tener mejor salud. Si una persona está ganando mejor, vive mejor en su casa. Si una persona tiene una vivienda, vive mejor y no se enferma tanto. No va tanto. O sea, todo está conectado. Francisco, eso que tú estás diciendo ahí, teóricamente, con los No números. Teóricamente, no, estos son datos. Pero Esto no ahí, es teórico, ahí ¿no? están los datos. Está bien, estos son los datos. ¿Cómo la gente que nos ve y nos escucha te lo puede creer? Que entren a las páginas de sí, cada pero una. que todo el mundo a Bueno, veces, Francisco, no, lo que pasa no es entra que a la página, o el gobierno tenía que mostrarle, como dice Alburquerque, vamos a hacer un álbum, le sugirió al presidente un álbum de las obras que ha realizado el gobierno. por ejemplo, pero nosotros todo esto se informa. La idea es que no vivimos haciendo alarde, porque lo que queremos es que, que la calidad de la vida mejore. Que la población la sienta. Si la población, por poner un ejemplo, por cada 100,000 habitantes, en el año 2019 habían 15 médicos. Hoy en día hay 23.5 por cada 100,000 habitantes del sector público. Por cada 100,000 habitantes habían 13 camas hospitalarias. Hoy hay 16. Por cada 100,000 habitantes habían 40 enfermeras y enfermeros. Hoy tenemos 73. Eso es por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos hablando mejoras en los traumas, 5 hospitales traumatológicos operando ya y 3 próximos a inaugurar. Uno en Sosúa, uno en Mao y uno en San Cristóbal. Eso es solamente para hablar de triplicamos la cobertura en temas de costo de alto costo, medicina de alto costo. Personas que en el 2019 recibían a través de ese programa eran 2.747, hoy son 8.334. Entonces, si estamos invirtiendo en salud, en educación, en vivienda, pero en educación, en agua, este es el gobierno que más ha invertido en agua también. Francisco, vamos a irnos a otra pausa. Cuando retornemos, ya que tú hablas de educación y de aula, mira. De agua. Pero hablaste de educación. Sí, de educación. La educación, sabemos el problema que hay ahí con respecto a las aulas, al cupo de los niños, a las butacas, a todas esas cosas. Cuando retornemos, que tú nos digas cómo ustedes han avanzado en educación con más de casi 300,000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Educación.